pues de la Tierra son los terrenos metamórficos. Entonces hoy vamos a tratar primero de reconocer qué es un terreno. Segundo, utilizar las herramientas que nos dio las rocas metamórficas o la petrología metamórfica para poder visualizar mejor esos terrenos. Y tercero, doy unas preguntas orientadoras para la actividad de hoy. Bueno, y les voy explicando cuál es la actividad de hoy. Entonces, cuando queremos definir terrenos, pues tenemos que tener en cuenta que es una formación de roca, conjunto de rocas, es decir, puede ser un bloque tectónico que tiene varios tipos de rocas, ígneas, metamórficas y sedimentarias que comparten una historia geológica común. Es decir, yo tengo un basamento y ese basamento tiene una historia geológica y en ese basamento se empezó a desarrollar un magmatismo y una sedimentación y entonces esa historia la puedo leer completamente en ese bloque tectónico y a eso es lo que vamos a llamar terrenos. Cuando comparo esa roca o ese bloque tectónico con los que están alrededor, encontramos que generalmente están fallados con el otro bloque y se distingue porque tiene una historia geológica distinta. Entonces, miren que esto es muy importante, o sea, pareciera que lo más importante es que cuando voy a definir un terreno, tal vez ustedes han oído en ígneas metamórficas y sedimentarias, esta noción de terrenos es, pues, ¿por qué voy a definirlo? Si no es tan fácil porque tengo que tener en cuenta muchos criterios. Entonces, generalmente, ese ambiente de formación y subsecuente de formación y o metamorfismo nos permite ir dividiendo historias geológicas distintas. Entonces, lo que es muy claro la primera división inicial la hacemos a partir de los sistemas de fallas. Cuando vemos entonces esto, este es un mapa en la zona de Canadá o el sur de Estados Unidos y la zona de Canadá y vamos entonces a tratar de distinguir que pues en una zona geológica sí puedo ir viendo esa continuidad geológica y normalmente pues vamos a encontrar que al interior pues de un país, por ejemplo, hay cinturones montañosos divididos en terrenos, incluso una misma cordillera. Miren que cordillera central, cordillera oriental, central y occidental no son terrenos, no son bloques tectónicos, son la unión de muchos bloques tectónicos. Entonces es difícil, o sea, cuando veo un cinturón montañoso, pues puede tener una historia mezclada de varios terrenos. Pero eso nos permite entender una evolución, cuándo se cerraron las cuencas oceánicas, cuándo se abrieron y finalmente la morfología que veo actualmente, que es por ejemplo las tres cordilleras, son el resultado ya del modelamiento de muchos terrenos que ya fueron pues amalgamados, acrecionados, etcétera. Entonces, lo que es claro, tenemos unos límites fallados, por ejemplo, en zonas donde se ha avanzado muchísimo en la identificación de esos bloques tectónicos, por ejemplo, Alaska y el occidente de Canadá ya han subdividido más de 50 terrenos. Es decir, a medida que avanzo el conocimiento científico, tengo la posibilidad de ir subdividiendo cada vez más un lugar específico. ¿Qué pasa en Colombia? Posiblemente estamos en un momento en que apenas estamos generando la información suficiente para empezar a validar las propuestas de terrenos que tenemos actualmente. Entonces, la pregunta es, ¿qué modelo de evolución geológico vamos a tomar? Para mí es imposible definirlo. ¿Por qué? Porque no tenemos la información geológica suficiente para jugárnosla por un autor u otro, pero sí vamos a tratar de armar el criterio de qué nos falta para poder eh, nos acomodando a un modelo, a otro o a generar uno nuevo. Listo, entonces los criterios de definición de los terrenos son estratigráficos,
tengo que ver cómo es la estratigrafía en ese bloque tectónico, lo comparo con el otro, si empiezo a encontrar diferencias estratigráficas, obviamente está fallado, entonces pierdo la correlación estratigráfica, empiezo a datar los basamentos, a entender la geoquímica, si eso está al este de una falla, es por ejemplo, nos da claramente una señal de arco volcánico, y al oeste de la falla nos da una señal clara de plató oceánico o de dorsal. Entonces, ¿cómo tengo esas dos cosas en un contexto fallado? Ya es un indicador de que tengo que separar esas historias. Paleomagnetismo. El paleomagnetismo, como habíamos, cuando ustedes estuvieron en los grupos, yo les iba preguntando a cada uno. Bueno, algunos me escribieron que tenían cosas muy diferentes entre grupo y grupo. Finalmente yo veía la evolución de cada grupo y les iba sugiriendo una pregunta distinta para que cuando hagamos esta puesta en común, que es apenas terminen la serie de seminarios, vean que cada uno se encargó de responder preguntas distintas. Entonces, perdón, paleomagnetismo nos permite saber si un bloque tectónico evolucionó siempre en su posición actual o se encontraba en otra latitud y hizo un proceso de traslación, ¿sí? Entonces es bien importante porque es realmente el que nos va a decir si eso es exótico o autóctono. Y estructurales porque al entender todos, pues ya dijimos, el límite entre terrenos es estructural, pero cuando yo empiezo a hacer reconstrucciones estructurales, pues resulta que una falla nos puede dar la historia de hace miles de años, de millones de años, pero pudo tener reactivaciones. Entonces, ¿qué es lo que vemos actualmente? El último movimiento a lo largo de la trayectoria de rumbo. eh, ¿Cuál ha sido? O ha sido un cabalgamiento, pero eso realmente es de la última temporalidad. Entonces, tenemos que usar la geología estructural para poder definir. Entonces, al menos ustedes, dentro de sus mapas conceptuales que vienen desarrollando, al menos estos 5 puntos son muy importantes porque ellos nos permiten ir definiendo los terrenos. Claro, hay otras, muchas más técnicas aledañas a esto que nos va a ayudar, obviamente. Bueno, entonces, ¿qué pasa con Colombia comparado que con Canadá? En Canadá, pues como les digo, el estado del conocimiento ha permitido determinar la historia de cada bloquecito tectónico, pero en muchos casos vamos a entrar al límite de algo sospechoso. Yo lo que considero es que los modelos actuales nos movemos en esa sospecha. Los podríamos llamar terrenos sospechosos, exceptuando algunos casos en que ambos modelos están totalmente de acuerdo que son, pues que ya hay suficientes datos para decir que son terrenos independientes. Entonces, terrenos sospechosos son esos terrenos que se sospecha no fueron formados en su posición actual, ¿sí? Entonces, propongo que todo lo que está al W de la falla romeral ya tiene una afinidad oceánica y entonces llegaron pedazos de océano, entonces hay pedazos de arcos de islas, pedazos de platos oceánicos, pedazos de prismas acrecionarios, pedazos y se fueron pegando. Entonces eso es una sospecha. ¿Por qué? Porque no hay suficiente datos para decir si cada uno de esos bloques que están separados de fallas tienen una temporalidad, pero tampoco tenemos una temporalidad igual o una temporalidad distinta entre cada bloque. Y eso es lo que pasa. Finalmente, los autores de los modelos actuales van diciendo que podemos pensar en Cordillera Occidental casi como un solo terreno y no tenemos la información suficiente. Bueno, exóticos o alóctonos, entonces ya sospechamos y si podemos hacer los análisis que les había dicho, si tenemos datos paleomagnéticos y la geoquímica isotópica, entonces yo ya puedo decir, pues yo ya sé que hubo un movimiento de traslación, yo sé que viajó grandes distancias y sé que tiene un ambiente tectónico distinto. Entonces, yo ya digo, acepto que es un terreno y como sé que tuvo un movimiento de traslación, acepto que es alóctono. Listo. Bueno, los paraautóctonos. Entonces,
¿Qué significa? Y eso también ya viene tomando una relevancia. Resulta que, me devuelvo acá, los modelos que empezaron a generarse en los 80s, 70s, 80s con Tuzán y Restrepo, pues se volvieron supremamente aloctonistas porque empezaron a basarse en modelos europeos, donde había posiblemente acreción de muchos procesos y entonces, la primera propuesta, yo creo que excesivamente aloctonista, fue la de Tuzán y Restrepo. Eh, y esto pues con la revolución de la tectónica de placas, que todo se está moviendo, que la placa subducente va acercando material, que voy cerrando y cerrando, y como una respuesta a esa historia muy verticalista que tenían pues los geólogos de la época en que decían pues que todo se desarrolló muy autóctonamente. Autóctonamente es que todo el proceso fue in situ. En el momento actual nos encontramos en un momento más no tan movilista, bueno, algunos autores siguen siendo muy móviles, pero otros, dentro de los que estoy yo y el grupo con el que trabajo, que es el grupo de la Universidad Nacional, pensamos que en el caso de Colombia vamos a tener muchos movimientos a lo largo de los sistemas de fallas, pero en la componente de rumbo. Y eso implica que tengo unos terrenos o unos bloques tectónicos muy cercanos a la margen y que no son ni in situ ni alóctonos, sino parautóctonos. Están cerca a la margen y los movimientos son generalmente a lo largo de los sistemas de rumbo. O sea, se van acercando a su posición actual a partir de la componente de rumbo. Entonces, bueno, si uno mirara el mapa actual de la Tierra, pues una de las preguntas es cuáles son los futuros terrenos exóticos, o sea, cómo ustedes qué se imaginan que si la Tierra es tan dinámica, ¿qué sucedería? O sea, pasamos por periodos, el Cretácico es un periodo, desde el Jurásico al Cretácico estamos en un periodo bastante distensivo, estoy separando a Pangea, eh, pero sabemos que hacia el Cenozoico, o sea, a finales del Cretácico y el Cenozoico, pues dominamos procesos de acortamiento y estamos generando montañas, ¿cierto? Montañas como el Himalaya, montañas como los Andes, la cordillera norteamericana, los Alpes, digamos que hay lugares que se están levantando actualmente. Eh, entonces va a haber en algún momento después de este periodo dominantemente compresivo, pues habrá un periodo distensivo nuevamente. Profe, Entonces, un sí, compañero levantó la mano, listo, Juan Luis. cuéntame y me dice quién va a hablar. Gracias. Sí, Profe, tengo una duda. dime. Según esas definiciones que das de parautóctono o alóctono, ¿la Sierra Nevada entonces vendría siendo parautóctona o paralóctona o alóctona? Eh, Ya me no, enredé. hay modelos muy movilistas que proponen que la Sierra Nevada es totalmente alóctona, pero hay varios cinturones en la Sierra Nevada que nos indican que son temporalidades distintas. Hoy ustedes avanzan un poco en eso cuando identifiquen los cinturones metamórficos. Entonces, uno de los modelos es que es totalmente alóctono y que solo hasta el Cenozoico se pegó a donde está actualmente. Hay otro modelo que es más eh, autoctonista. Entonces dice, una parte de la Sierra Nevada es autóctona y otra parte es alóctona. Entonces, la respuesta no sabemos. Listo. Pero es Gracias. parte de lo que vamos a discutir, o sea, para que lo tengan ahí claro, o sea, no son cualquier eh, mm, pues grupo de geólogos que no saben de qué hablan, ¿no? Tienen muchísimos datos que les permite a unos proponer que es totalmente alóctono y otros que les propone ser autóctono y alóctono. Vamos, eso hará parte de la discusión y seguramente no llegaremos a mucho, pero nos permitirá generar, pues, como, ¿qué podríamos hacer para resolver eso? Esa es como la idea, o sea,
aquí no nos podemos jugar por ningún modelo, excepto el mío, que es mentiras, por decir, pues, o sea, yo lo que propongo en el vulcanismo colombiano es lo que propongo yo, pero un estudiante de AFID muy querido y muy cercano a mí sacó una teoría un poco distinta a lo que yo propongo. Pues eso está súper bien. A medida que avanzando el conocimiento, vamos replanteándonos, aunque yo sigo pensando que los datos que tengo soportan más mi modelo. Pero eso es así. O sea, lo que tenemos son recoger datos y organizarlos. Y cuando los vamos organizando, decimos, faltan datos para poder llegar a un modelo nuevo. ¿Listo? Bueno, ¿listo, Juan Luis? José Luis. Mil gracias, Juan Luis. Juan Luis. Listo. Entonces, pregunta, ¿quién me quiere contestar? Cuando ya tengamos una dinámica distensiva, ¿dónde pensarían ustedes que están esos pedazos que piensen que aquí tenemos instaurada una dorsal, o sea, aquí estamos abriendo esto, ¿cierto? Aquí está la dorsal mesoatlántica. Entonces, ¿qué estamos acercando? Pues esto es en forma de globo terráqueo, entonces, ¿a quién estamos acercando? A Norteamérica con Asia. A Norteamérica con Asia, ¿cierto? O sea, el Pacífico se está consumiendo, aquí tenemos procesos, hay algunos procesos distensivos, pero en general nos estamos consumiendo, pues aquí la placa Nazca, aquí Cascadia, aquí la placa Pacífico, ¿cierto? Por todo este lado. Entonces, realmente el que nos estamos comiendo es el Pacífico. El Atlántico se está creando y el Pacífico lo estamos consumiendo. Entonces, seguramente estamos acercándonos allá. Pero hay procesos como hay plumas mantélicas, como Hawái, que estaría hacia esta zona. Entonces, digamos que, pero finalmente lo que estamos acercando es eso. Listo. Eh, bueno, entonces sería posible que acá volviéramos a separar el Istmo de Panamá. eh, Habría que ver esa configuración de esta zona. Bueno, pero por lo menos sabemos que por un lado estamos ampliando el océano y por el otro no lo estamos consumiendo y el que estamos consumiendo es el Pacífico. Bueno, entonces, digamos que tectonoestratigráficamente esos terrenos, pues ya decimos, son autóctonos, comparte características tectonoestratigráficas. Entonces ahí ya no solamente fue lo metamórfico, sino que ahí empiezo a ver cuando el magmatismo es igual o diferente en ambas zonas, o digamos en bloques que no sé si son pues sí, tienen una historia común y la estratigrafía, la parte sedimentológica tiene que ser igual. Entonces, por eso es tectonoestratigráfica. Alóctonos provienen de lejos, no se formaron in situ. Y superterrenos, que es mucho de lo que se propone en Colombia, es que se formaron en algún lugar como pequeñas, a eso ya les vamos a llamar pequeños retazos litosféricos o microplacas o pequeños terrenos, hagan de cuenta arcos de islas, platos oceánicos, pedazos de ofiolitas que se van amalgamando entre ellos, por ejemplo, que haya una amalgamación antes de llegar a la margen continental. Entonces voy formando terrenos en un lugar, los voy amalgamando y después todos acrecionados antes de ya llegan a la margen continental. Entonces hay varias formas de eso. Entonces, lo que normalmente hacemos, y es parte de la idea de hoy, es tratar de armar una carta cronoestratigráfica, pero por ahora solo le estamos poniendo la parte metamórfica. ¿Por qué? Porque pues todavía no tenemos, y vamos a empezar con lo más antiguo, que son los cinturones metamórficos que existen. Entonces, para poder identificar si son distintos o no, entonces tenemos que buscar similaridades estratigráficas, afinidades de fauna, proveniencia sedimentaria, evidencia paleomagnética. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes van a hacer el día de hoy, aquí tengo un símil, ya les contaba, vamos a coger a Colombia, por ahora Colombia, después ya a partir de mañana empezamos a trabajar ya el cratón amazónico como un todo, incluyendo pues
toda la evolución del cratón, pero hoy era importante que vamos a dividir a Colombia con los grandes sistemas de fallas. Entonces ustedes lo que van a generar es una carta donde vamos a pensar, esta es la región de la Orinoquía y la Amazonía, aquí va a estar la falla del borde llanero, no le pongamos un nombre, pues normalmente lo llaman Guaycáramo, pero bueno. Después, entonces, nos vamos a ir por lo menos a la falla que delimita a la cordillera central en su región oriental. Entonces vamos a poner, esa puede ser Otupericos, Palestina, que seguramente se lo vieron en geología estructural. Después, seguramente la falla Romeral. Y después vamos a mirar que las fallas que ya están dentro de la cordillera occidental. Entonces, es prácticamente una división con al menos eh, puede ser con al menos 4 sistemas de fallas. ¿Por qué? Porque y ustedes van a empezar a poner la temporalidad, por ejemplo, acá resulta que aquí en esta correlación cronoestratigráfica, pues lo que nos permite identificar es que en este bloque, en este que llaman North Fork Terrain, no se encuentra estas rocas del Devónico Silúrico, ¿cierto? Entonces ahí usted le está diciendo, ahí pasó algo. O sea, si no tenemos esas rocas ahí registradas, sino que la depositación la empiezo después del Devónico, ¿cierto? Eh, quiere decir que algo, pues que eso posiblemente la historia no estaba junta. Y que estos pudieron tener una historia común, puede ser, pero ¿qué pasa cuando yo aquí tengo una depositación continua, pero aquí no tengo depositación? Entonces, tengo esta separación de esta falla. ¿Qué pasó? Esto estaba en relieve positivo, por ejemplo, y esto no, y podía ser la fuente de sedimentos para acá, o esto se encuentra en otra zona, ahí no se depositaba, pero aquí sí empecé la depositación. Entonces eso es lo que vamos a tratar de ir minando. Les digo, hoy no le metemos todavía la depositación, eso ya sería la carta cronoestratigráfica antes del parcial de lo que es el precámbrico, pero hoy es identificar los grandes cinturones metamórficos, que yo también les voy a ayudar a identificarlos para que el documento de malla, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de trabajar el documento de malla en metamórficas. Yo cuando doy metamórficas normalmente uso ese documento porque es el mapa compilatorio de los cinturones metamórficos de Colombia. Bueno, ¿qué vemos entonces? Ya hay en algún momento que hay una depositación conjunta esto con esto, entonces de pronto nos puede decir que la historia desde aquí entre ellos dos fue conjunta. Entonces esto, cuando yo veo estas cosas, lo que me está diciendo es, ¿será que desde ese momento la historia empezó a ser la misma? ¿Sí? Y esto nos indica que aquí hay una sedimentación conjunta. Entonces, ¿será que esto nos está diciendo que aquí esto llegó después? Entonces, esta es una carta cronoestratigráfica que está muy a favor de que esto no está en conjunto, sino hasta el pérmico, hasta acá, cuando tengo depositación, digamos, con variaciones de facies, pero una sedimentación parecida hasta pues de ahí en adelante, ¿cierto? Con unos hiatos. ¿Por qué? Porque posiblemente las fallas se reactivan, entonces se vuelve un relieve positivo, no se deposita nada, pero se deposita en el otro lugar, etcétera. Entonces, digamos que eso es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy. Esta me lo voy a saltar. Bueno, entonces, ya habíamos dicho, evidencia paleomagnética súper importante. Digamos que el paleomagnetismo, como lo van a ver en el seminario de Víctor, pues nos permite reconstruir el campo magnético en el cual las rocas, pues unas se cristalizaron o se depositaron, ¿cierto? Entonces, lo que nos permite es identificar de acuerdo como a unas señales de polaridad que se llaman reversas y normales, ya están establecidas muy bien desde el precámbrico superior en adelante. Todo lo que está antes de la rodilla, entonces por eso es que no es tan fácil entender la dinámica de 3000 años del precámbrico, ¿sí?
¿Por qué? Porque no está constreñido muy bien esa serie de reversas y normales que permiten darle una temporalidad a los bloques tectónicos más viejos que la temporalidad de Rodinia. En todo caso, pues esto nos puede, los datos de paleomagnetismo nos permiten entonces entender esa polaridad, la declinación y la inclinación, y como van a ver en el video de Víctor, eso nos va a llevar como a unos diagramas donde podemos reconstruir la posición geológica o la posición geográfica de un lugar analizado y cuál fue su trayectoria. Bueno, como apoyo, entonces eso es bien importante para la paleogeografía, entonces esto es una forma de ir mostrando trayectorias. Miren aquí están trayectorias desde el Triásico, después del Jurásico. Esto es una reconstrucción paleogeográfica que me indica cuál ha sido el movimiento de un terreno cercano en Norteamérica, después cómo se desplaza durante el Jurásico y llega al Cenozoico y hasta donde se encuentra actualmente. Entonces es una reconstrucción en este sentido que nos permiten los datos de paleomagnetismo. ¿Cómo funciona rápidamente esa técnica? Pues ustedes saben que tenemos el laboratorio de paleomagnetismo, que uno puede coger esas rocas, analizar, digamos que lo que hace es analizar cuál es el campo magnético, después empieza a hacer un calentamiento de esas rocas y va borrando el magnetismo superpuesto y vamos a llegar al magnetismo natural remanente. Cuando vamos calentando esa roca, vamos borrando los magnetismos que se han superpuesto y llegamos al magnetismo natural remanente. Entonces, con esos datos es lo que podemos hacer de reconstrucción. Y la otra charla que nos va a dar Tarazona el lunes, le hizo su doctorado en Brasil. También, Profe, una sí, compañera levantó la mano, cuéntame, Alexandra. Alexandra. Hola, profe. Hola. Respecto a ese proceso que dices que se hace en el laboratorio de paleomagnetismo, o Ujú. sea, ¿cómo saben cuánto borrar, o sea, del magnetismo hasta llegar al remanente? Claro, eso va generando una curva. Entonces, eso está estandarizado. Normalmente para paleomagnetismo vamos a perforar in situ roca y vamos a sacar unos cilindros de 2 centímetros en volumen, de 2 centímetros cúbicos, 2,5 centímetros cúbicos. Entonces vamos a coger eso y vamos a medir cuál es el campo magnético. Después dice, suba la temperatura 50, 100, 150, 200, 250, digamos, rápidamente. Entonces vamos a ver en un momento en que ya no se borra nada del magnetismo. Cuando llega esa asíntota, ese punto es el punto del magnetismo natural remanente. Entonces es una lectura, nosotros tenemos en el laboratorio dos equipos muy importantes, eso fue un proyecto que yo me gané en el 2010, que fue para adecuación del laboratorio de paleomagnetismo y el laboratorio de termocronología, y compramos un equipo que se llama Kappa Bridge. Entonces, lo que se hace es en el lector, bueno, lo que se hace, y tenemos un horno. Entonces, ahí en ese horno, y tenemos un magnetómetro que nos permite medir el magnetismo, el campo magnético actual. Lo metemos al horno, las muestricas, los 2,5 centímetros cuadrados, lo sacamos, volvemos a leerlo, entonces ahí vamos viendo cuáles minerales, digamos, que vamos desmagnetizando hasta que llegue a esa asíntota. Esa es la parte de paleomagnetismo. Pero si eso lo combinamos con el otro equipo que es el Kappa Bridge, lo que podemos ver es cómo es la distribución de los esfuerzos dentro de ese cilindrito. Pero entonces para un solo lugar vamos a tomar 10 muestras, 10 cilindritos para que sea estadísticamente representativo. Entonces, esa anisotropía susceptibilidad magnética, que es lo que les va a contar Tarazona el lunes, lo que nos indica es muy ligado a la geología estructural porque nos permite reconstruir los campos de esfuerzos de una roca. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es muy similar a geología estructural porque vamos a tomar los diferentes campos de esfuerzos de un grupo de rocas de un mismo lugar y vamos a entender cómo es esa distribución, se lleva igualmente que en geología estructural
a una red estereográfica que le permite finalmente determinar tensores. Entonces es algo que no es visible, que no es, pues que usted en campo dice, esto está deformado, pero ¿será que es anisotrópico o isotrópico? Normalmente usted tiene una roca ígnea, un granito, y usted dice, normalmente los granitos son isotrópicos, pero ¿qué pasa si a ese granito le superpongo esfuerzos? Entonces algunos minerales que son ferromagnesianos, que son más magnéticos, pueden empezar a mostrar una señal de las deformaciones superpuestas. Y esos son los trabajos que hemos venido desarrollando con Víctor. Tenemos un trabajo muy bonito en el NEIS del Palmitas, muy bonito en Amagá, en el Combia, estamos pues a punto de publicar, porque esto también es aplicable a cuencas sedimentarias, eso lo veremos pues en su momento. Creo que Víctor en el enlace que les mandé habla un poquito de la Amagá, pero eso lo veremos en el Cenozoico porque es una técnica muy importante para entender los esfuerzos asociados a la orogenia andina, y lo acabamos de utilizar en neotectónica para determinar cuáles son los campos de esfuerzo actuales en depósitos cuaternarios. Entonces cogemos, analizamos la técnica de susceptibilidad magnética en depósitos cuaternarios y podemos decir que esos depósitos están sujetos a fallamiento, a esfuerzos, a una cantidad de esfuerzos. Listo. Entonces, no sé si contesté bien la pregunta, Sí, cómo pues llegamos a la asíntota. Listo. gracias, Bueno, muy interesante. entonces, cuando unimos esto, es posible que en una misma secuencia sedimentaria podemos hacer magnetoestratigrafía. Es decir, coger la secuencia completa, ir y definir si veo reversas y normales en esa secuencia. Y entonces es posible que yo pueda ver ahí inversiones tectónicas, etcétera. Bueno, entonces aquí les dejo el link para Víctor, pero igual se los puse en la bitácora. En la bitácora escribo todo. Entonces yo les recomiendo leer mucho la bitácora porque ahí les voy poniendo como dijimos el día de hoy, entonces quedamos en esto, digamos que es una bitácora. ¿Listo? Bueno, entonces entramos a los terrenos metamórficos. ¿Por qué es tan importante? Porque pues siempre que tenemos una roca metamórfica nos da condiciones de presión y temperatura, pues siempre ojalá tuviéramos pares de minerales para poder identificar la presión y temperatura, lo cual no siempre es fácil, pero podemos proponer trayectorias de exhumación. Entonces, hay muchos tipos de metamorfismo que ustedes recuerdan. Está el metamorfismo de tipo oceánico, entonces recuerden que cuando tenemos un piso oceánico, ese es un metamorfismo de tipo regional porque es de alta, pues de gran escala. Ahí se da un metasomatismo, el piso empieza a chupar agua, se hidrata, se adiciona lile. Yo espero que todo el mundo sepa qué es lile, si no, pues véanse eh, el video de ayer. Pero bueno, por ahora son elementos traza muy ligeros. Metamorfismo regional, digamos, cómo lo vamos a ver en los cinturones continentales, orogénicos continentales, y normalmente con eso pues vamos a empezar a definir esos cinturones y vamos a definir orogenias. De pronto eso lo vieron con Camilo en Metamórficas, y es que hay relictos de cinturones metamórficos que se pueden ir dándoles una temporalidad, una orogenia a nivel global. Bueno, metamorfismo de enterramiento, ya saben, es un proceso en el que se da en los sedimentos un proceso de presión y temperatura que pasa de la diagénesis pues al metamorfismo. Y metamorfismo de contacto, pues ya lo que ustedes saben, es simplemente pues esa aureola de contacto en una roca encajante que generalmente no solamente transfiere calor, sino que transfiere fluidos y es muy importante para procesos mineralizantes. Listo. Y metamorfismo dinámico, dividiendo el metamorfismo dinámico en esa zona asociada a las zonas de fallas, y se divide en un metamorfismo profundo y frágil, y entonces eso le da características distintas en un metamorfismo dúctil, profundo, y frágil, más superficial. Bueno, entonces ya llegando acá, lo que siempre tratamos de buscar, que no es fácil, como ustedes vieron cuando analizaban las rocas metamórficas, primero si puedo encontrar
pares mineralógicos que nos indiquen equilibrio mineral y para poder reconstruir temperatura y presión. Recuerden que siempre miramos la mineralogía y los minerales índices nos puede ayudar a establecer el grado, pero muchas veces no encontramos minerales índices de fases metamórficas, entonces pues a veces quedamos con la incertidumbre. Sin embargo, con eso podemos empezar a hacer una división de si el metamorfismo es de bajo grado y alto grado. Lo que pasa es que recuerden que eso es muy genérico, entonces tenemos que decir de bajo qué, de baja presión, baja temperatura, de baja presión y alta temperatura, de alta presión y baja temperatura, o sea, hay que jugar con las dos variables. Y eso es lo que nos da las trayectorias de fases. Y recuerden que es muy importante tener la geoquímica de la roca, porque a partir de esa sopa geoquímica yo puedo empezar a decir cuáles son los minerales que puedo transformar y cuáles son los que puedo crear a medida que el metamorfismo ocurre. Bueno, entonces lo que tratamos de establecer es si son rocas pelíticas, hablamos de zonas metamórficas, y eso pues nos va a ayudar a mediar también pues los gradientes térmicos, etc. Mejor dicho, ¿para qué sirven las rocas metamórficas? Muy importantes para poder acercarnos a algo que va a ser muy importante, anótenlo ahí en su bitácora, es el gradiente térmico. ¿Listo? Listo, entonces ya habíamos hablado de esto, se lo recuerdo simplemente. Aquí tenemos series de fases, entonces podemos tener rocas que empiezan con fases zeolita, prehnita, pumpelita y se desvía hacia esquistos azules y eclogitas. Cuando veo una serie de fases, ¿quién me puede contestar como esta? ¿Cuál es el ejemplo clásico de esa serie de fases? ¿Y ustedes qué creen que significa cuando encuentro esas rocas tipo esquistos azules y asociación con eclogitas? ¿Quién me cuenta? Zonas de subducción. Te cuento que zona de subducción es esta y esta. Y esta. Pero las eclogitas no se forman también en la cuña del manto, producto de Entonces, la losa subducida. Entonces cada una de estas son zonas de subducción específicas, pero en general no podemos decir zona de subducción porque esta característica es muy típica de una zona de subducción muy específica. Dime tú, que ya dijiste zona de subducción, ¿qué caracteriza a esa zona? O sea, recuerden que estamos, dime qué tipo de metamorfismo es este. ¿Metamorfismo de qué? ¿La de cuál? ¿Las eclogitas? La 1, la trayectoria 1. Ok, bueno, esa es una trayectoria que comienza con alta presión, ¿cierto? Principalmente. Comienza con baja presión. Comienza con baja presión y comienza a aumentar. Y hay pues una ¿Cómo es la temperatura temperatura? constante. La temperatura es muy baja. O sea, estamos en un gradiente geotérmico alto o bajo. Bajo una Bajo. losa oceánica envejecida. O sea, una placa oceánica muy vieja, muy llena de agua. Entonces entra el sistema de subducción y prácticamente la temperatura no se mueve mucho, pero la presión sí. Y eso nos hace que queden unos minerales pues muy típicos. Que ¿quién me dice cuáles son los minerales típicos de los esquistos azules? ¿Qué tipo? Glaucofana. Glaucofana, Los anfíboles sódicos. y los anfíboles sódicos. Entonces, cuando encuentro eso, nos permite definir si son esquistos azules y si la trayectoria siguió, puedo llegar hasta eclogitas. La eclogita ya Entonces, es por delaminación, profe, ¿no? la eclogita, entonces, ¿qué vieron ustedes cuando encuentro esto en el continente? ¿Cómo llegó ahí? O sea, eso es una zona de subducción muy antigua y veo esquistos azules en Colombia. ¿Qué significaría eso? Están en Colombia, en la zona del Valle del Cauca y el Cauca, asociados a la zona romeral. Que fueran exhumados, profe.
digamos, pues si ya están en el continente y están arriba, están exhumados, pero ¿qué? O sea, eso se produjo en una zona de subducción. Y si estoy subduciendo, ¿cómo hago para que ese pedazo de placa, Levantamientos. Orogenia, Por el levantamiento tectónico, ¿no? ese pedazo... Acreciones. Acreciones. Por presión. Bueno, entonces, aquí tenemos una placa que está subduciendo. Subduce y subduce, y si la subducción es completa, pues ya llegó a deshidratar tanto la placa que son eclogitas. Pero ya la veo o sea, ¿cómo hizo para que yo tenga pedazos de eclogitas y esquistos azules ya en el continente? ¿Cuál es el mecanismo que yo puedo utilizar para que pedazos de esa Obstrucción. placa... Bueno, a eso se le llama, eso es el canal de subducción, ¿cierto? O sea, la zona de subducción es como una falla y si se quiebran pedazos de placa, lo que hace es subir por el canal de subducción y normalmente ¿dónde se albergan esos pedazos de placa que logran salir de la subducción? Se quedan Profesora, Sí, ¿quién me dice? al mismo tiempo esto no puede ser con un rollback que genera lo que se llaman suelas metamórficas, que es cuando tengo esos pedazos que se devuelven y quedan encima de la losa Claro. continental. Entonces, lo que puedo tener es un rollback, puedo tener pedazos de esa placa que subieron a lo largo del canal de subducción, porque son, digamos, como más, se genera un proceso ahí de boyancia que está muy caliente y sale a superficie y queda, por ejemplo, en los prismas acrecionarios. Los prismas acrecionarios es una caneca de basura donde hay sedimentos deformados y pedazos de esquistos azules y pedazos de clojitas y todo, y después puede ser un proceso de cierre de la cuenca oceánica que me genera, entonces tengo la basura oceánica montada en el continente. O sea, ¿qué significa tener esa basura oceánica en el continente? Si ya estamos hablando en términos de terrenos. una abducción, Una sutura. O sea, esa es la forma en que, claro, eso pues fue una acreción, abducción, etcétera, yo ya cerré. Pero si yo ya lo veo en superficie, yo lo que pienso es que eso es una sutura, es decir, una zona de cierre, porque, por ejemplo, en Colombia lo que tenemos son esos esquistos azules y eclogitas, y después sigue la cordillera occidental. Entonces, ¿por qué tengo esa basura? Pues la voy a llamar despectivamente, pero son bien, bien bonitas. Esa basura encerrada en la zona de Romeral, porque Romeral es una falla entre dos terrenos, es tal vez, Romeral es la más clara expresión de un cierre entre un continente y un material oceánico, ¿sí? Entonces, encontrarnos esto nos permite decir que esa es una zona de sutura, es decir, una zona de cierre entre dos historias distintas. ¿Listo? Bueno. La número 2 también es subducción, pero es una subducción de donde el gradiente térmico es ¿qué? Un poco mayor que ¿y cómo se llama esta serie? La serie 1. No es como franciscana, algo así. Ajá. Sí. Listo. La 2. ¿Cómo se llama esa serie? Tipo Bucan. Entonces, eso, pues a veces Zambagawa, bueno, Zambagawa. Listo. Tipo Zambagawa. Entonces se va por Prenita Pumpelita, ya veo series de fases esquistos verdes y anfibolitas. Entonces, lo que me dice es que ustedes pueden tener una zona de subducción con un gradiente geotérmico menor que el tipo franciscano. ¿Cuál es la típica zona de subducción normal, la más normal de todas las zonas de subducción, la que tenemos muy parecida a la actual? Es la 3. ¿Cómo se llama la 3? Barroviana, ¿o no? Barroviana. Entonces, cuando encontramos una serie barroviana, pues encontramos rocas de esquisto verde, anfibolita y podemos llegar hasta granulitas. ¿Listo? Listo. Entonces profe, tiene un gradiente geotérmico medio, ¿sí? una pregunta. Pues ya que tú dices que de pronto la serie 3 es la más normal, La del entonces a gradiente medio. medida... Hola. Dime otra vez, perdón. Pues según lo que dices, digamos, la serie 3
la barroviana sería como lo normal. Entonces, No, un podemos gradiente decir que geotérmico más esta, normal, pues, ok. ujú. O sea que podemos decir que igualmente el metamorfismo, o sea, ha ido variando a través del tiempo. Por ejemplo, pues acá en el Cauca tenemos los esquistos azules, ¿cierto? Los de Jambaló. Ah, bueno, no me preguntes eso, que eso está muy bueno para el taller de hoy. Listo, pero súper buena la pregunta. Tenla ahí. Ahorita resumo un poquito eso. Listo. Ok, Mejor dicho, lo que acabas de decir es, tengo características metamórficas distintas en Colombia, que me indican gradientes geotérmicos distintos, que posiblemente me indican diferencias en el estilo del metamorfismo y además son de diferentes edades. Listo. Pues te complemento a eso. No son de la misma temporalidad, son temporalidades distintas. Listo. ok, gracias. Listo. Casi que, ve, no lo había pensado, pero casi que en Colombia, si nos vamos acercando más hacia el oriente, el metamorfismo tiene pues una variación temporal parecida a esta, de este estilo, con gradientes geotérmicos mayores, medios. Esta no tenemos casi de este estilo, más la domina mucho esta y terminamos con esta, de oriente a occidente. Listo. Bueno, eso ahí es una ñapa para que hoy puedan avanzar. Listo. Ah, bueno, entonces barroviana. Miren que entonces aquí les voy diciendo los gradientes geotérmicos. La serie franciscana es 10 grados centígrados por kilómetro. La serie San Bagagua de 10 a 20. La serie barroviana va de 20 a 40. La serie Bucan es de 40 a 80 y ya pasa al metamorfismo de contacto, que es un gradiente geotérmico mucho más alto. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí voy a pasar rápidamente porque ustedes ya pues recuerdan fases metamórficas. Lo que hacemos es mirar la suite de conjuntos minerales, entendemos que eso nos va dando unas fases y vamos a ir viendo el desarrollo de esas fases con el aumento de la presión y temperatura, y normalmente lo que buscamos es entender la trayectoria presión-temperatura. Y esto es un esquema donde podemos ver qué le sucede a la placa. Esto es lo que yo llamo canal de subducción. O sea, cuando yo entro el slab a esta zona, puedo generar varias cosas. Una opción es que parte, como la placa tiene relieve, no es una zona plana, hay pedazos de esta placa que se parten y pueden llegar al canal de subducción y quedar aquí en el prisma acrecionario que normalmente es acá. Entonces es una forma de recolectar un montón de basura ahí. Pero este metamorfismo también genera una presión que me genera estos orógenos, entonces voy a tener normalmente en la base de la corteza facies eclogitas, pero donde hay mayor temperatura voy a tener facies granulitas, y a medida que me voy pues voy generando mayor superficie, pues voy pasando a esquisto verde, anfibolita, esquisto verde. Listo, esta es la expresión del metamorfismo regional en el orógeno, esta es la expresión del metamorfismo en la placa. Los pedazos de placa que queden aquí salen por el canal de subducción y quedan acá, o si hay un slab rollback, pues también permite que pedazos de esa placa vayan cayendo, pero puede también generarse un proceso que esta placa genere una acreción-subducción, es decir, esta placa, pedazos de esa placa van quedando amalgamados en la parte baja de la corteza, y también puede suceder que esto, como ya es tan denso, me genere una delaminación cortical y vaya para el manto. Todo eso está dentro del video de ayer. Listo, entonces lo que estamos viendo es que generalmente algo que es muy indicador es que ojalá todas las rocas tuvieran alguno de los polimorfos de los aluminosilicatos, pero eso es solo posible si la roca tiene aluminio suficiente, es decir, rocas pelíticas. Entonces es muy útil, pero solo se restringe a rocas pelíticas o granitos tipo S metamorfizados que son provenientes de rocas sedimentarias. Bueno, entonces esta. Pero si no, pues hay una serie de diferentes pares de minerales que nos permite ir identificando esa serie de fases.
Listo, entonces miren que esta es el gradiente geotérmico más normal, que es la que coincide con la fase barroviana, pues de 20 a 40, es decir, 30 grados centígrados por kilómetro. Listo, entonces esto lo que hace es ayudarnos a decir, esta es una serie media PT, una serie alta PT y una low PT. Listo. Bueno, entonces cuando empezamos a hacer esta reconstrucción de presión, temperatura y tiempo, que de pronto lo vieron con Camilo, entonces ya nos acercamos a los escenarios tectónicos. Y lo que estamos tratando de decir, vean, si hay una trayectoria en este sentido y logré encontrar la presión máxima, entonces cuando estoy despresurizando, ¿qué proceso estoy haciendo ahí? Y aquí hallo la temperatura máxima, pero ¿qué sucede de aquí en adelante? Cuando ya estoy en esta curva, ¿cuál es el proceso que nos está mostrando ese cinturón metamórfico? Entonces, el cinturón metamórfico, ¿cómo es que llamo cuando empiezo a aumentar presión y temperatura? ¿Metamorfismo qué? Progrado. Francisco. Progrado, ¿cierto? Entonces, metamorfismo progrado. Pero hay un momento en que empiezo a aumentar, por ejemplo, solo temperatura. Listo, sigue siendo progrado, pues casi una presión constante. O sea, eso estuvo ahí estable sin cambios de presión, pero algo pasó y solo aumentó temperatura. Pero cuando ya entro a esta línea, empiezo a disminuir presión y temperatura. ¿Cómo se llama ese metamorfismo? Retrometamorfismo. Retrógrado, ¿cierto? Un metamorfismo entonces, el metamorfismo retrógrado, ¿qué nos indica? Que armar toda esa historia, ¿qué indica? Primero el proceso orogénico y después el proceso de exhumación, ¿cierto? O sea, cómo ese cinturón metamórfico se fue acomodando a las nuevas condiciones de presión y temperatura hasta llegar a la superficie. Entonces, los cinturones metamórficos tienen una historia fascinante que nos indica no solo el ambiente tectónico, porque entonces fue un ambiente de subducción así o así o así, sino que cuando se estabilizó el sistema y empiezo a ver un retrometamorfismo, entonces estoy ya generando un proceso de exhumación. Y eso lo acompañamos con termocronología para poder determinar cómo fue ese proceso de enfriamiento y exhumación. Hay patrones como estos que nos permiten entonces pues identificarse ahí engrosamiento cortical, si hay magmatismo superficial, sobre todo cuando ya empiezo a aumentar la temperatura, si hay procesos de underplating, generación de corteza baja. Normalmente pues lo que tendríamos las diferentes trayectorias, perdón, aquí. Este es un proceso típico de engrosamiento cortical. Este es un proceso de puro metamorfismo superficial, solo temperatura, y este es un proceso generalmente asociado a un underplating, ¿cierto? O sea, cuando tengo esto, lo que estoy es generando corteza, como les dije, puede haber acreción, subducción, es decir, pedazos de la placa que se van metiendo en la corteza baja. Bueno, entonces, esto nos permite hallar los gradientes. Entonces, este gradiente es el que reconstruye la serie de fases. Que esta es barroviana, que la reconstrucción me dio aquí, que es franciscana, que me voy por acá, que es tipo Buchan, etc. Y bueno, y empezamos, casi que esto es un juego, porque obviamente pues lo que está en Colombia no es barroviano, es de tipo barroviano, no es franciscano, es de tipo franciscano. Es decir, lo que ya estudiaron en otro lado, nosotros decimos, pues esto siguió una serie de presión y temperatura parecida a la que ya se registró en Estados Unidos, la que se registró en Escocia, etcétera, en Japón, etcétera. Listo, esto ya, pues esto es simplemente para que lo recuerden, que si estamos hablando de rocas pelíticas, pues sí hablamos de fases metamórficas, pero es más preciso hablar de zona de clorita, zona de biotita, zona de granate, taurolita, cordierita, etcétera. Y cuando prendo y apago estos minerales, pues ya estoy entrando a una zona distinta. Listo, entonces entramos acá. Este es
el trabajo que hizo Tuzán y Restrepo en el 86, lo modificaron en el 89 y lo sacaron ahora en el 2020. Entonces esta es la versión última de ellos y ellos proponen esta serie de terrenos. No nos importa saber, ya me juego, puede que ustedes sigan siendo hijos de ellos, solamente adoctrinar por ellos, es su decisión. A mí me pasó que en la universidad, pues mis profesores fueron ellos, fue Restrepo, Tuzán, alcancé a ver una materia con él, entonces yo soy una hija de ellos, pero cuando tuve la oportunidad de conocer otro modelo, pues entonces yo soy una hija del medio. Pero no quiere decir que no esté, ellos hicieron un trabajo bien interesante, solo que Tuzán es geógrafo y Restrepo solo es metamórfico. Entonces eso les da una debilidad porque no manejan toda la información estratigráfica e ígnea, ¿cierto? Esa es la falencia que yo veo. De todas formas, miren que prácticamente los terrenos propuestos coinciden con los sistemas de fallas. Entonces ustedes van a tener en cuenta este sistema que es el Guaycáramo, el del borde llanero, todo esto aquí cambia y es, pues ahí se llama cover fault, es decir, no se ve en superficie, entonces el borde llanero se podría ir por acá. Esto es bien complejo, digamos que este es uno y este es otro. Listo, este 4 se llama Algeciras y esto es lo que corresponde a lo que ellos llaman terreno andaquí o los términos de Cediel es garzón, ¿cierto? Macizo de garzón. Listo. ¿Qué tiene interesante que yo les mostré en la clase pasada? Pues está el macizo de garzón y alcanza a coger un pedacito de Macarena. Listo. Aquí nos metemos, entonces Profe, está todo el... un Sí, compañero levantó la mano, Nicolás. dale, Nicolás. Sí, profe, una pregunta. ¿En ese terreno aquí se encuentra la Sierra de la Macarena? Sí, La un serranía, pedazo perdón. de la Macarena. Sí, la serranía de la Macarena. Macizo de garzón y Macarena. Ah, ok, profe, gracias. Listo. Listo. Después nos metemos a todo lo que es cordillera oriental hasta el borde oriental de la cordillera central. Y esa falla que está ahí, pues tiene muchos nombres. Por ejemplo, no tiene nombre, que es la 8, y la 7 es Palestina. Que para Cediel, esa falla es Clapperton Pericos, que viene por acá, desde Ecuador. Lo bueno de Cediel también es que él correlaciona la geología de Colombia con el Ecuador y con Venezuela. Entonces los modelos tectónicos de él tienen en cuenta pues todo, pues los países que están alrededor. Listo, entonces digamos que esta es la falla sin nombre, como lo ponen acá, y aquí se vuelve Palestina, pero esta también es Otú, entonces eso hay problemas ahí. De todo caso, aquí está 6, entonces lo que pasa es que aquí Palestina tiene como una cuñita y ahí ya se llama Otú. Pero digamos, llamémosla Palestina o Otú Pericos, listo. Después sigue esta 12, que es Silvia Pijao, que está acá, después se llama San Jerónimo y después se llama Romeral. Ah, bueno, San Jerónimo. Ve, aquí ellos no pusieron Romeral. Ah, listo. Mejor dicho, esto es todo el sistema. De aquí en adelante, este 11, 12, 11 es Romeral. Listo. Después sigue 13, que es Cauca. Cauca está al oeste de Romeral, que es toda esta, y prácticamente va a ser el límite de la cordillera occidental en su flanco este. Y después esta que viene a ser la 21, que no la llama la falla sin nombre, y aquí es la 24, que ella la llaman falla sin nombre, y después la ponen Dabeiba, después se vuelve Dabeiba, y aquí ya termina siendo Dabeiba Uramita. En términos de Cediel, esta es la falla Garrapatas, que después es Dabeiba Uramita. Esta es la falla Cauca para todos. Esta es la falla Romeral para Cediel. Esta es la falla Clapperton Pericos, con su ramalcito aquí, Otú. Esta es la falla de Algeciras, Suaza, Algeciras y la del Borde Llanero. Y esta que está aquí es Santa Marta Bucaramanga para todos, creo, aquí, sí, Santa Marta Bucaramanga. Aquí está Oca
y aquí hay unas fallitas dentro de Sierra Nevada de Santa Marta, que ellos la ponen falla sin nombre, no, 14, a la falla de Sevilla, sí, muy importante, y la falla 16, Huachacá. ¿Listo? Listo. Y aquí una serie de fallas. Listo, entonces lo que quisiera que hoy tuviéramos, por lo menos hacer este corte, un corte, por lo menos hacemos ese corte. Hagámoslo bueno, hagamos este corte más acá, que me coja estos sistemas de fallas, pasa por el macizo de Garzón y llega al cratón amazónico. Listo. Entonces, a este nivel, o sea, lo ideal sería hacer este corte, un corte acá y un corte acá, ¿cierto? Para que pudiéramos ver los tipos de roca y los cinturones metamórficos a nivel de este corte, a nivel de este corte y a nivel de este corte, y la relación con las fallas tectónicas. ¿Qué les recomiendo? Organicen eso de este a oeste. El este es el este. Después me meto a estas fallas, me meto a esta falla y ahí miro qué rocas metamórficas hay acá. Esto es complejo migmatítico de Mitú, que fue lo que vimos en la charla anterior. Aquí ya me meto a el magmatismo, el metamorfismo en fase granulita, muy típico del macizo de Garzón. Aquí ya me meto a la cordillera central, donde encuentro algo muy parecido al Cajamarca. En esta zona de Romeral, pues van a ver, pues así lo hacen aquí. Si lo hicieran un poquito inclinado, pues ahí les salen los esquistos azules. En la zona de Romeral, y ya después, ya hacia allá no hay pues rocas metamórficas. Listo, entonces tendríamos algo precámbrico muy viejo, precámbrico más jovencito, paleozoico, pues permotriásico, lo que sea, cretácico y ya. Listo, entonces eso es el trabajo, hacer un cortecito, hacer la carta cronoestratigráfica y colocarle el tipo de rocas. Yo pienso que pues con la información que vieron en metamórficas lo pueden tener fresco. Yo hice para el curso de metamórficas un atlas de rocas metamórficas, es un portal, un geoportal con todas las secciones delgadas localizadas, pero no está habilitado, no sé por qué en este momento. Entonces esa era una herramienta que yo siempre uso con los de Colombia, porque prácticamente puede ir haciendo clic y encuentra cuál es la roca que hay ahí en el laboratorio y cómo es la textura, después llega acá y dice, y pues es muy chévere, pero pues llevo un mes pidiendo que me lo habiliten y no se ha podido, porque la virtualidad pues hace complicadas las cosas. Si nos vamos al modelo de Sediel, que él generó el artículo del 2003, que fue el que le pasé, pero también está en el libro que sacamos del 2019, que ya también lo puse en la información, pues vemos que todo es más complejo, pero que él hace una primera división de cómo actualmente responde el territorio. Entonces propone estos tectonic realms. Miren que a esto lo llama, los tectonic realms son como la respuesta actual del territorio, pero aquí ya está su mapita de terrenos. Me estoy tapando yo misma, pero ustedes ya lo podrán ver, es cada uno de los terrenos que él dice. ¿Tenemos seguridad de que todos estos terrenos son? Pues no tenemos suficientes datos. ¿Tenemos seguridad de los de Tuzán y Restrepo? No tenemos suficientes datos. Entonces, para mí, muchos de los terrenos son sospechosos. Listo, pero es lo que ustedes van a tratar de hacer. Les hago unas preguntas bases para la discusión. Pues, ¿cuáles son los tipos de roca que representan suturas entre terrenos? Ya les di una ayudita. Cuando encuentro esa roca oceánica ahí atrapada entre dos lugares, pues eso es una zona de sutura. Pero también la zona de sutura, si ustedes buscan en el Tesaurus geológico, zona de sutura también es cuando cierro dos continentes y pues cierro dos continentes, también cierro un océano, entonces voy a encontrar cosas de océano, pero después es colisión continente-continente, entonces también hay suturas en esas zonas. ¿Qué tipo de roca representa la colisión entre continente-continente? Entonces yo ya les había contado un poco de eso en la charla pasada. ¿Quién me dice? Cuando yo tengo qué tipo de roca metamórfica me voy por una colisión continente-continente. Granulitas. Granulitas. Listo, entonces las granulitas van a ser súper importantes.
¿Qué rocas son representativas de las diferentes orogenias? Entonces esa la pueden ir pensando, yo sé que es muy rápido, pero si de pronto en metamórficas la alcanzaron a ver, súper chévere, si no, no se angustien tanto con esa pregunta, pero Maya les va a ir contando eso. Maya fue profe de ustedes, ¿cierto? Mario Maya. Sí. Listo, profe. entonces pues ya saben cómo él es de riguroso y de intenso, entonces su documento, él saca ese mapa de distribución del metamorfismo en Colombia, eso está en el servicio geológico, entonces lo pueden mirar, puede ser que en su mapa mental lo puedan poner, identifiquen ahí, ya les voy a escribir los complejos en los que yo me centraría, los principales complejos metamórficos para que no se pierdan tanto, y empecemos, vámonos para los salones. Listo, para los grupos que, recuerden, semana 1 y 2 trabajamos con los mismos grupos, seguramente hasta la 3 mientras cerramos las 2 tareas y ya después nos repartimos nuevamente. Listo. Sí, chicos. Sí, profe, yo tengo una duda. ¿Dónde se identifican límites de terreno, suturas en Colombia? Entonces ustedes pueden decir, pues realmente no encuentro muchas evidencias, está bien. Y lo que vamos a hacer en Colombia es tratar de buscar esas evidencias. Listo. O sea, hoy es una primera aproximación. Cuéntame. Bueno, yo te la pregunta, entonces el trabajo de hoy es hacer el corte y pues la carta cronoestratigráfica, Sí. pero el mapa mental que tú dices del precámbrico, entonces también quedarías como tarea o cómo es. No, todavía el precámbrico no hemos empezado, entonces ese guárdenlo ahí. Ustedes lo pueden hacer como una carta cronoestratigráfica más un mapa mental, porque ustedes pueden poner, yo me imagino, pues, el mapa de Colombia, el corte donde lo hacen, pues no tiene que ser un corte topográfico que digamos que para este objetivo no es importante, pero puede ser más bien una localización de fallas, o sea, hagan la localización de las fallas, identifíquenme temporalmente los cinturones metamórficos en esa temporalidad y ya después en forma de mapa conceptual pueden sacar las características de cada una, ¿sí? Es decir, esta roca del complejo migmatítico de Mitú es tan fácil, está tal, las características son esas, se ha interpretado que es de la fase de no sé quién, listo. ¿Sí? El protolito es tal, pues información que se tiene ahí. Entonces, hoy empezamos, mañana continuamos, o sea, esto es un taller de toda la semana, listo. Pero yo ya entro y les ayudo. Entonces, vámonos a los grupos y ya nos vemos cada uno, listo. ¿Alguna otra pregunta? Yo ya subo de todas formas, recuerden que en la bitácora quedan todos estos videos. Bueno, nos vemos ya en los grupos, chicos. Listo, profe.